Buenas noches, los saluda Laura Bustillo Valencia a través de la página de Opinión Bolivia y Radio San Rafael FM 92.5 y AM 1310. Bien, con el fin de acabar con la cultura del bloqueo, el diputado Carlos Alarcón, la diputada María José Soruco, ambos por unidad, y también la senadora Claudia Mayón, ella por APB Súmate, han presentado por separado proyectos de ley antibloqueo. Es decir, que en la actualidad existen tres proyectos de ley que buscan eliminar la cultura del bloqueo en nuestro país. Presentan penas duras, drásticas, que van desde los 3 años hasta los 20 años de cárcel. ¿Qué es lo que dijo al respecto el presidente Rodrigo Paz? Vamos a escuchar las palabras de esta mañana del jefe del Estado. Lo que no acepto, y quiero decirlo con mucha firmeza, en futuras movilizaciones, el que use cachorro de dinamita y ponga en riesgo la vida de un boliviano, se va a ir a la cárcel. Lo quiero decir claro, se va a ir a la cárcel. Todo el mundo tiene derecho a protestar y a reclamar. Eso es constitucional. Lo que no puedo es poner en riesgo tu vida, porque si no, entonces no hubiera tenido sentido los mártires de la calle Harrington. Si piensas diferente y con eso vas a usar dinamita para meterle miedo al conjunto de la sociedad, eso no es correcto. O sea, tienes derecho a protestar, pero no hacerle daño a la gente. Y eso es la última vez que va a pasar, porque la próxima, y lo estoy diciendo con mucha claridad, aquellos que usen cachorros de dinamita, pongo como ejemplo, y le hacen daño a otro boliviano, se irán a la cárcel. Es como corrupción, es lo mismo que la corrupción, le estás haciendo daño a la patria. Ahí escuchábamos las palabras de Rodrigo Paz Pereira, quien reconoce el derecho a la protesta, pero ha advertido con cárcel a las personas que en las siguientes movilizaciones utilicen cachorros de dinamita. Vamos a hablar sobre este tema con Paolo Bosco. Él es politólogo, analista político y además es director del Centro de Investigación en Políticas Bolivianas. Está con nosotros a través de la plataforma Zoom. Paolo, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás, estimada Laura? Un saludo a toda la audiencia a través de tu programa y muy feliz de poder estar junto a ti para poder analizar y debatir un poquito esta situación de la propuesta precisamente de la ley antibloqueos. Muchas gracias por aceptar la invitación, Paolo. A ver, para comenzar este análisis, ¿cuál es tu lectura a las propuestas, a los proyectos de ley antibloqueos vinculados también al discurso de Rodrigo Paz de esta mañana? Para tomar en cuenta este elemento de la ley antibloqueos hay que tomar en cuenta varios elementos. Entre ellos voy a tratar de ser lo más conciso posible, ¿no? Por el tiempo, pero hay que tomar en cuenta que la cultura del bloqueo en nuestro país es debido precisamente a muchas veces los oídos sordos por parte del gobierno. El tema de los bloqueos ha ido escalando porque era la única forma de presión para que un gobierno que no escucha, digamos, a su pueblo pueda tomarlo en cuenta. Recordemos o lo analizaremos en comparativa, por ejemplo, con el derecho a la huelga, que es un tipo de protesta también. Entonces, por ejemplo, la huelga hace muchos años funcionaba, ¿no? Era un mecanismo, una herramienta que servía para hacer presión para un gobierno, puesto de que el huelguista, ¿no? Si sufría alguna descompensación o hasta incluso la muerte en casos como en la época de dictaduras y demás, era atendido por el gobierno y el gobierno era repudiado por eso, entonces era una medida de presión. Hoy en día, en cambio, el derecho a la protesta está, si bien es legítimo, no tiene una fortaleza o un asidero de poder generar presión realmente en un gobierno que no escucha. Hoy por hoy, no solamente en el gobierno de Rodrigo Paz, y ahí viene precisamente aterrizando la respuesta a tu pregunta, sino en anteriores gobiernos de las últimas, de qué sé yo, unas 2, 3 décadas atrás, podemos darnos cuenta que progresivamente el tema de la huelga, por así decirlo, por empezar por algo, no es muy importante para los políticos o para el gobierno como tal. Es decir, no se hace caso, no se reconoce eso como una presión significativa. Es decir, como se dice coloquialmente, no les importa si come o no el huelguista o si se muere o le pasa algo. Eso han demostrado las autoridades
como bien te digo, no solamente Rodrigo Paz, digamos, en lo último, en los últimos conflictos sobre todos los decretos que se ha tenido en nuestro país, sino también hace mucho tiempo en los anteriores gobiernos, ¿no? Entonces, el tema de la huelga, lastimosamente, ya no es una manera de presión. Me da mucha pena cuando veo a personas que realmente quieren luchar por una reivindicación y se ponen en huelga, yo no lo veo que funcione realmente. Y con ese enlace vamos al tema del bloqueo. El bloqueo tiene un elemento que se ha fortalecido en los 90 y mucho más aún en el 2000, ¿no? Tomando en cuenta ya el ascenso progresivo de Evo Morales al poder, que ha sido gracias al tema de los bloqueos también, ¿no? O sea, él ha sido uno de los pioneros, se podría decir, en el tema de los bloqueos. Y ya en los bloqueos hay una situación importante que tenemos que tomar en cuenta. El Estado por sí solo no genera recursos, ¿no? Y si bien la población, nosotros, por ejemplo, cuando hay bloqueos, nos perjudicamos porque eso significa tener menos ingresos o tener perdido un día, una semana de trabajo, etcétera, etcétera, cuánto más aún la institución que no genera ingresos, ¿no? Que es el Estado. Dijo, porque el Estado vive de nosotros como tal, como de la ciudadanía. Entonces el Estado se ve afectado con los bloqueos económicamente cuando estos precisamente se generan en el país, al igual que la población. Entonces se ha visto como una medida de presión que en un principio podía funcionar, pero nos hemos dado cuenta también que los bloqueos han llegado a un punto donde tampoco son de prioridad para el gobierno y nos hemos dado cuenta. No, no solamente para el gobierno de Rodrigo Paz, aunque precisamente por eso han ido a hablar con los de la COP en el Alto para evitar el tema de los bloqueos y seguir perjudicándose económicamente, por un lado, y también obviamente porque los ministros no elegidos, ¿no? Democráticamente han generado mucha molestia en el pueblo, ¿no? Entonces, esto también hay que tomar en cuenta. Pero bueno, es otro punto y aparte de eso. Entonces, tomar en cuenta que los bloqueos ha llegado un punto que te recuerdo, por ejemplo, finales del 2019, antes de que Evo Morales renuncie a la presidencia, se hicieron bloqueos durante alrededor de 2 meses, un poco más, y pese a eso el gobierno no le interesaba, no podíamos seguirnos en bloqueos 3 meses más, 4 meses, lo que quieran, y no pasaba nada, el gobierno no se iba a mover. Esto precisamente nos hace darnos cuenta por qué es que algunos utilizan el bloqueo, pero este bloqueo ya se ha quedado como un sinsentido, ¿no? Porque uno, el gobierno no te va a hacer caso. Dos, estás perjudicando no al gobierno, a la persona o a la persona que está perjudicando a la población a través del gobierno, ¿no? En este caso, el presidente o los ministros, sino estás perjudicando a la población. Y en ese caso, hay que entender las dos partes del bloqueo, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos que el bloqueo es una reivindicación legítima de protesta, sí puede ser, pero siempre y cuando el gobierno te haga caso. Pero si el gobierno no te hace caso y a quien estás perjudicando es a la población, entonces es una ilegalidad. Por lo tanto, entonces el bloqueo sí se debe sancionar y debe haber una ley contra el bloqueo. Pero ahora, imaginemos que ya estemos en la situación donde está la ley antibloqueo y está sancionada. ¿Qué sucede? ¿Cómo hago que el gobierno escuche cuando toma acciones unilaterales o tal vez en desmedro de la población, como ha sucedido hace poco, si no es con los bloqueos? Entonces tiene que haber un derecho a la protesta pacífica, pero que funcione, porque hoy por hoy el gobierno puedes protestar, hacer huelga de hambre, hacer lo que quieras, si no bloquean, ¿no? Las personas, por ejemplo, que quieren alguna reivindicación. Si no bloquean, el gobierno no va a hacer nada. Pueden bloquear todo lo que quieran. Total, hay otra ruta, ¿no? O sea, no pasa nada. A ver hasta cuándo aguantan. Entonces, al ponerse en esa posición el gobierno, no solamente, repito, el gobierno actual, sino todos los últimos gobiernos, al hacer oídos sordos a la protesta, entonces de nada te sirve un derecho a la protesta si no es efectivo, ¿no? Entonces termina siendo simplemente una marcha con panfletos donde indicas que no estás de acuerdo con una medida del gobierno. Y el gobierno te dirá, ah, bueno, qué pena, gracias por avisarnos y ahí acabó. Entonces, ahí está el dilema real de este elemento de la ley antibloqueos. ¿Es necesaria?
es importante porque el perjudicado es el ciudadano, pero el error de los que bloquean a hacer la protesta y demás es que están perjudicando a los ciudadanos. Por eso que la ciudadanía está apoyando una ley antibloqueo, porque el que se perjudica no es el político de turno, que es el que hizo mal las cosas, por así decirlo. El político de turno está tranquilo, puede ir o no ir, puede hacerlo por Zoom o no, ¿no? Que ahora que quieren implementarlo y también hay un dilema al respecto, pero el que sufre realmente es el que tiene que ir a pie, tomar un trufio, otro trufio, y esa persona, ¿qué culpa tiene, no, de los problemas del país? Entonces, creo que ahí radica el problema, el meollo del asunto está en ese elemento, ¿no? Entonces, ¿para qué bloqueamos? O sea, ¿por qué queremos ir en contra, digamos, de un gobierno, pero perjudicando a la población? ¿No? Porque en todo caso, por poner una analogía bien simplona, por así decirlo, si yo estoy molesto con mi vecino, ¿no? O sea, porque me debe plata, ¿por qué no voy a su puerta y me planto ahí? Le bloqueo la puerta a mi vecino. Y no hago de ir a la calle, a la plaza principal y bloquear a la gente que no tiene nada que ver en el asunto, ¿no? Entonces, ese es el medio del asunto. Si por ejemplo, el bloqueo se permitiría para presionar, digamos, un ejemplo que no va a pasar al gobierno de manera directa, ir directamente al Palacio de Gobierno para hacer presión, medidas de presión alrededor de la Plaza Murillo, bueno, ahí tendría más sentido, habría un contrapeso. Pero si eliminamos todo absolutamente, no hay bloqueos, ya, pero entonces, ¿cómo hacemos respetar, por ejemplo, la constitución de presidentes que a veces se les olvida que existe uno? O sea, porque que no haya bloqueos es lo mejor que le puede pasar al país, porque nuestro país queda mal con el mundo entero como bloqueo, como un lugar poco confiable, ¿no? O sea, vienen extranjeros y ven bloqueos, entonces no van a querer volver, estoy seguro. Entonces, precisamente el problema del bloqueo es importante eliminar, pero si dejamos en nada la manera de protestar de la gente, vamos a terminar viviendo simplemente una situación muy parecida a los Estados Unidos con respecto a las políticas estatales. Tú sabes que en Estados Unidos hay alguna política estatal y se la cumple, le guste o no guste, sea bueno o malo, como por ejemplo esta intervención a Venezuela, han existido protestas en las calles, no bloqueos, y listo, ahí pasó, se acabó y se quedó como una anécdota más, y Donald Trump sabe que hay gente que está en desacuerdo. Ahí acabó la historia. Pero nuestro país no es Estados Unidos, hay muchas situaciones complicadas, como por ejemplo el tema precisamente de nuestra propia sociedad, nuestros propios gobernantes, nuestras propias políticas. El país está muy lastimado y dañado con tanto saqueo que sigue sufriendo hasta el día de hoy por personas no patriotas que les interesa más el dinero que pueden conseguir de la política que realmente el trabajar por la patria. Entonces, ¿cómo haces que estas personas que les interesa más su propio interés puedan obedecer, hacer caso o escuchar y no estar de oídos sordos con la población? El bloqueo no es la alternativa, pero tendría que haber otra alternativa, ¿no? O sea, yo totalmente en contra de los bloqueos, muchas veces he sido perjudicados por los mismos, al igual que todos los ciudadanos, pero ese es el detalle. La protesta no es ir en contra de las garantías del ciudadano. Si queremos, tenemos derecho a la protesta en base a la Constitución Política del Estado, tenemos que tener también la consideración de que el ciudadano también tiene sus propios derechos y hacia quién estamos haciendo la protesta y hacia dónde va dirigida nuestra presión. ¿Al gobierno mismo o a mi vecino, a mi compañero de trabajo, a mi compañero en las calles o a mi compañero boliviano, policía también, ¿no? Que puedo agarrar y con un dinamitazo lastimarlo. O sea, no es contra él y los policías también tienen que darse cuenta que no es un versus, ¿no? La población y la policía. Son oídos sordos de un gobierno cualquiera que esté de turno que no quiere prestar atención a la población. Bien, Pablo, bajo tu análisis, si es preciso regular los bloqueos en Bolivia, ¿hay las condiciones para poder hacerlo? En Bolivia es un poco complicado, sinceramente, ¿no? Porque en otros países no tienen ese problema porque eh, existen represalias con la policía y eso sale como una gran noticia. Aquí sale como algo normal, ¿no? Por ejemplo. Pero la forma sería
establecer la ley antibloqueos, pero también establecer una medida, ¿no? De que el gobierno escuche. Ahora, esta medida que el gobierno escuche, si fuera por medio de presión, entonces establecer que las medidas de protesta se hagan de manera pacífica solamente en las cercanías, por así decirlo, de la Plaza Murillo, podría ser una propuesta. Podría que no, podría que muchos estén en desacuerdo, no, qué barbaridad, va a ser un desastre, todos se van a ir ahí. Pero entonces, ¿cómo garantizamos que el gobierno, el cualquiera que esté de turno, escuche al pueblo? Hacemos un referéndum cada vez, nos aguantamos, entonces, porque como te menciono, si ponemos la ley antibloqueos y ya nadie puede bloquear, va a ser buenísimo para el país, pero hay que tomar en cuenta que no va a haber mecanismo u otro mecanismo que te haga hacer escuchar a la gente. ¿De qué otra forma se va a escuchar? ¿Con huelgas? No, no los van a escuchar con parar de trabajar, o en algún rato van a tener que volver a trabajar, ¿no? Entonces, como bien decías, no existiría las garantías, pero es algo que se debe trabajar en consenso. Una ley antibloqueos es necesaria, repito, y voy a estar siempre de acuerdo con una ley antibloqueos. Pero una ley antibloqueos hay que tomar en cuenta en nuestro país, precisamente como mencionabas, existen no las garantías, de hacerla de manera consensuada con las personas, no vamos a decir movimientos sociales, porque hay no solo movimientos sociales, hay diferentes grupos de la sociedad civil que necesitan expresar su molestia o su protesta o su queja, por así decirlo. Entonces, si se trabajara una ley en conjunto con estas organizaciones sociales para que evitar que el bloqueo sea la única alternativa de que un gobierno te haga caso y que se pueden haber otros mecanismos, ¿no? Para presionar al gobierno cuando está actuando de una manera negativa, sería ideal y no habría este debate, ¿no? Porque si solo le metemos la ley antibloqueo, si nos va el resto, nos estamos poniendo la soga al cuello como bolivianos solos. ¿Por qué no vamos a tener precisamente la presión que necesitan muchas veces los gobiernos que hemos tenido? Porque somos un país con una política bastante deplorable, tristemente, ¿no? Donde hay mucha corrupción, personas que, como bien te mencionaba, que solo les interesa vivir de la política, no lo hacen por patriotismo, lo hacen por dinero. Ah, obviamente, como en todo lado, habrá personas realmente que lo hacen por patriotismo, no les importa el dinero, pero una gran mayoría de las personas que están ahorita en política, en cualquiera de los órganos estatales, están por el dinero. Entonces, ¿cómo nosotros poder presionar a estas personas? ¿De qué manera que no sea el bloqueo? Entonces, se tiene que llegar a un consenso. Como te he dicho, te he mencionado, estimada Laura, y estimados espectadores, una simple sugerencia que se me ha ocurrido ahorita, digamos, que la protesta se limite solamente a cercanías de la Plaza Murillo. Es un ejemplo. Pero si uno se sienta en mesas de trabajo con las personas involucradas y para ver alternativas de cómo precisamente se puede llegar a establecer medidas de presión donde el gobierno te haga caso, entonces yo creo que todos vamos a estar contentos y vamos a saber que no vamos a tener más perjuicio con los bloqueos, pero también hay maneras de poder hacer que el gobierno nos escuche, ¿no? Por ejemplo, otro que se me ocurre rapidito, pero obviamente en mesas de trabajo se puede profundizar mejor las ideas, ver los pros, los contras. Otro elemento puede ser algo que ayuda mucho en el tema vinculante y también de control social, que es un referéndum revocatorio, por ejemplo, ¿no? Entonces, que se celebre sí o sí en tal fecha, sin cantidad de firmas, estoy haciendo, digamos, un ejemplo simplemente, un referéndum revocatorio. Ahí notarías el descontento tal vez de una mayoría de la población, logrando que saquen, digamos, a un presidente que no está respondiendo a su pueblo y puedan hacer elecciones de un nuevo presidente. De esa forma, por ejemplo, también el presidente podría cuidarse las espaldas y realmente escuchar las voces del pueblo, ¿no? Porque sabría que no, pasando los 2 años, el pueblo se puede enojar, se puede molestar de tanta cosa que estoy haciendo, entonces mejor me comporto y me porto bien con el pueblo, con las normas, con las leyes, ¿no? Y eso también ayudaría, por ejemplo, en esta breve idea que lanzo, ayudaría a que se sepa, porque se ha manejado mucho esta teoría, y yo también alguna vez lo he sentido, tal vez los espectadores también, que parecería que es un grupo, ¿no? Un puñado de personas que quiere tomar las calles y que quiere hacer lo que le da la gana cuando la mayoría de los bolivianos queremos trabajar.
¿no? En algunos casos puede que sea así, pero en otros tantos es realmente la población que a veces ha salido a las calles a modo de protesta y ha salido a bloquear a modo de protesta, ¿no? No olvidemos nuevamente el 2019, las personas que estaban en la calle no eran gente de la COP, no eran personas de algún partido político, habían hasta niños bloqueando familias, vecindario, ¿no? Ante un posible fraude lo vamos a manejar para ser un poco éticos en nuestro análisis y no irnos ni para un lado ni para otro. Entonces era la población. Entonces, si la misma población hacemos que nuestros asambleístas que nos representan nos quiten alguna llave para presionar al gobierno, porque esta llave que llamamos, digamos, bloqueo perjudica a todos los bolivianos, está perfecto, está muy bien, pero hay que ver otras alternativas donde el gobierno realmente escuche a su pueblo, porque tristemente, a diferencia de algunos otros países, en nuestro país el gobierno suele hacer oídos sordos y solamente cuando la cosa está muy, muy fea, recién es cuando tratan de hablar, dialogar, como ellos llaman y demás, pero muchas veces sin éxito, ¿no? A veces incluso con promesas incumplidas o una persona dice una cosa, otra persona otra, y se queda con un elemento muy poco serio, ¿no? Pero repito, los bloqueos están mal porque van en contra de la población. Si hay que hacer presión, pues vayamos a bloquear a la puerta del presidente, el vicepresidente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no perjudicar al ciudadano. Yo creo que esa tiene que ser la premisa de los bloqueos, de la ley antibloqueo, perdón. Y considerando todas las conquistas, llamémoslo así, que ha traído los bloqueos y además que está tan arraigada ya en nuestra cultura como tal, ¿qué tan serias ves tú, Paolo, estos proyectos de ley y qué tan viables de que lleguen a un buen puerto para algunos, o malo para otros y sean aprobados? Interesante esa pregunta, realmente, ¿sabes por qué? Porque si la gente está en desacuerdo con los bloqueos, ¿qué es lo que va a hacer? Va a bloquear. Entonces suena muy gracioso, ¿no? Suena muy paradójico que, porque la ley no, tal vez no va a estar todavía aprobada, va a estar en proceso, o sea, quién sabe, o tal vez van a haber los primeros encarcelamientos, por así decirlo, detenciones, aprehensiones, como quieran llamarlo, con con las personas. Por eso, lo que se viene es lo siguiente, ¿no? No es muy viable porque van a haber sectores que sí se van a molestar. Porque, ¿y por qué te digo? No creo en la maldad al 100% del ser humano y demás cuestiones, sino que hay personas realmente que necesitan hacerse escuchar con el gobierno. ¿De qué otra manera pueden hacer lo que no es el bloqueo? No la encuentran, no la han encontrado hasta ahora. Por eso se ha vuelto propio de nuestra cultura. Hasta yo que tengo experiencia en educación desde jóvenes hasta adultos, hasta en broma uno dice, ¿no? Se ha vuelto parte de nuestra cultura, decir, por ejemplo, no me quieres dar esto, te voy a bloquear, ¿no? Hasta se ha vuelto un chiste coloquial, un chiste de reuniones, ¿no? Porque ya está adentro de nuestra cultura, que es la única manera de hacernos escuchar, hacernos respetar y demás, porque la gente se empieza a molestar y demás alternativas. Entonces, respondiendo a tu pregunta de manera más concreta y puntual, va a proceder, yo creo, con mucho éxito una ley antibloqueos, pero si nuevamente cometen el mismo error que ha hecho el Ejecutivo con sus decretos de no consensuar, es muy probable de que haya otra vez protestas. ¿Y cuál es la protesta? El bloqueo, porque con otra protesta más no van a poder hacerse escuchar. Entonces, va a ser lo paradójico, ¿no? Que a través del bloqueo se quiera tumbar una ley antibloqueos, ¿no? Pero es muy probable que existan conflictos al respecto. Entonces, la mejor manera que puede hacer el legislativo es no cometer los mismos errores del ejecutivo. Se ha dado cuenta que gobernar unilateralmente no es un camino adecuado en la política boliviana, ¿no? En nuestra cultura, en las características de nuestra cultura. En otros países, como te digo, el gobierno gobierna unilateralmente, gran claro ejemplo Estados Unidos, son otras características, otras condiciones, otra cultura, pero en nuestro país no. En nuestro país, si tú no te llevas bien o está el pueblo contento contigo o relativamente tranquilo,
va a haber conflicto. Nuestro país no se deja, nuestra gente no se deja, y no es porque sea fregona y no tenga nada mejor que hacer, ¿no? Algunos sí se meten a los conflictos para hacer, no sé, travesuras, hacer cosas, no sé, vandalismo, por así decirlo. Pero hay personas que realmente están en pie de lucha por reivindicaciones valiosas y válidas. Hoy en día hay personas que realmente no tienen acceso ni al pan, ¿no? O sea, hay que ser realistas y hay que ser también empáticos porque son bolivianos igual que nosotros. Si nosotros como espectadores hoy hemos almorzado, digamos, hay personas que tal vez no. Entonces, ese tipo de situaciones es necesario hablarlas y coordinarlas con los sectores que necesitan exigir al gobierno que escuche sus pedidos o que cambie las actitudes. Es por eso que si el legislativo no organiza mesas de trabajo, tomando en cuenta lo que ha pasado con los decretos de presidente Paz, entonces va a haber conflictos. En cambio, si llama a mesas de diálogo, de trabajo, donde se vean, todos estemos de acuerdo que los bloqueos perjudican al país, pero que se vean alternativas de presión real, real digo, ¿no? No de presión, porque el derecho a la protesta sí lo van a manejar, va a ser el discurso ahora de, no, no estamos en contra del derecho a la protesta, que el derecho a la protesta sigue vigente, que es una conquista y lucha social. Van a manejar, y vas a acordarte de esto, todo el tiempo el discurso de que no estamos vulnerando el derecho a la protesta. Pero no es el derecho a la protesta el problema. Es, por así llamarlo, el derecho a ser escuchado y a ser tomado en cuenta. Ese es el tema, que no hay. No, o sea, tú puedes protestar lo que quieras, es como decir al niño, tienes derecho a hacer berrinche, pero no te voy a hacer caso. Entonces necesitamos un mecanismo en el cual yo como padre sí te haga caso. ¿Qué te duele? ¿Qué tienes? ¿Cómo lo podemos conversar? Entonces no vale, no vale el bloqueo, digamos, no es permitido, es ilegal, perfecto, pero ¿qué alternativa nos propone el Estado para podernos hacer escuchar? Mesas de diálogo obligatorias, bajo sanción, bajo tuición de la Cámara. Mira, se me acaba de ocurrir un tercer elemento, que en vez de protestas, que sí o sí se obligue al gobierno a tener mesas de diálogo. No mesas donde te expliquen qué van a hacer y no les importa si te gusta o no, sino mesas de diálogo y de trabajo, y que sean tal vez supervisadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Mira, en este momento de tan cortito de entrevista que tenemos, ya hemos propuesto, digamos, nos hemos sacado de la mano tres ideas, que no lo digo que sean perfectas, que pueden ser tres de muchas ideas que el Estado puede tratar de trabajar con los sectores sociales, ¿no? Y digo sectores porque me refiero a la población civil en general, no movimientos sociales, porque ya se ha manchado ese nombre con elementos de izquierdismo, de comunismo, del movimiento del socialismo y demás, no, y de elementos partidarios. No, hay que ir más allá, hay que ver realmente cómo la gente se puede hacer escuchar ante gobiernos, con ese, no digo este gobierno, que es solamente, que no llegan a hacer caso precisamente a su población. Ya para ir cerrando la entrevista, Paolo, entonces los proyectos de ley presentados actualmente no serían los idóneos porque están estipulando penas de 3 años hasta 20 e incluso hay como acusaciones penales que yo tenga entendido no existen como la incitación a la zozobra o el desabastecimiento intencional. Se tendría que redactar otro. Totalmente, y es lo que mencionas, ¿no? Penas a veces un poquito desproporcionadas, ¿no? Si bien obviamente es un delito el bloquear, tendría que ser, o sea, siempre lo ha sido, aunque no esté escrito legalmente aún, ¿no? Porque según el derecho, lo que no está escrito todavía no significa que es ley, ¿no? Tiene que estar escrito en derecho positivo para que sea ley. Entonces, sí, habría que redactarlo de una manera diferente, con mesas de diálogo, porque si no, esto puede ser un derecho a veces un poco, o puede ser subjetivo el elemento de convicción cuando estás tomando en cuenta el tema legal criminal. ¿En qué momento la protesta es legal o si van a criminalizar la protesta, ¿no? O van a criminalizar el bloqueo. Entonces, si no quieren que pase una situación de conflicto, yo creo que es importante que perdón, la ley está interesante, es buena propuesta, no es mala, pero con mesas de trabajo, con sectores sociales, van a evitar que se genere un conflicto. Indistinta, porque no creo que sea una ley que esté perfecta, al igual que muchos.
Tal vez va a necesitar muchas modificaciones, arreglos. La que he leído hasta ahora está bien, no está mal, es una buena propuesta, es una buena iniciativa que hace mucho tiempo ya se debería haber considerado algo de esta naturaleza, precisamente por las pérdidas y la afección que hace precisamente, o la afectación, perdón, que hace precisamente a la ciudadanía, pero es muy probable que si lo manejan, como te mencioné, unilateralmente, genere reacciones adversas en la población. Eso puede llegar a pasar, como puede que no. Si es que no pasará, donde nosotros nos vamos a dar cuenta de esta problemática recién y pueda llegar a suceder, va a ser cuando haya otra situación como los decretazos que ha asumido el gobierno actual o alguna otra cosa de esa naturaleza, ¿no? Que moleste al pueblo y cuando recién quieran hacer protestas y acudan al bloqueo como única medida de presión que va a ser supuestamente escuchada, porque ahora ni los bloqueos son escuchados muchas veces, entonces ahí recién se va a empezar a dar los primeros tipos legales, ¿no? Que son los primeros casos de sanciones si se aprueba dicha ley. Y ahí vamos a tener ya conflictos en los hechos, ¿no? En la aplicación de la ley. Si es que no hay conflictos durante la aprobación. Entonces hay esos dos caminos a nivel nacional, ¿no? Si se aprueba, entonces cuando venga la primera protesta o el primer conflicto con el gobierno, con alguna mala decisión que tome y se empiece a hacer este derecho a la protesta, tal vez con o sin bloqueos por la nueva ley, ahí nos vamos a dar cuenta si efectivamente se va a acatar los primeros tipos legales, es decir, las primeras personas aprendidas por la ley y el pueblo se dará cuenta entonces cómo nos hacemos escuchar y todo lo que te acabo de mencionar. O el otro camino es que durante esta aprobación se empiece a agudizar más la molestia, porque lo que he podido leer y ver en algunos medios de comunicación hay opiniones muy divididas al respecto, ¿no? Entonces, el otro camino es que antes de que se apruebe la dicha ley, ya esta misma esté totalmente muerta, que nazca muerta, igual que, muchas leyes anteriores, por precisamente presión del pueblo. Esperemos que no pase esto, porque siempre eso es un perjuicio para todos nosotros, ¿no? Para la población en general. Como te mencionaba, el problema radica en hacerse escuchar, pero sin perjudicar a la población. En ir a La Paz, digamos, si la sede de gobierno está en La Paz, pues hay que ir a La Paz. En muchos países, algunos dicen, lastimosamente tenemos aquí la sede de gobierno, porque la gente viene a protestar aquí, porque está el gobierno acá, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Si en La Paz está la sede de gobierno, pues tienen que saber que va a haber derecho a la protesta en La Paz y ahí ver la manera de presionar. Entonces, es un llamado más importante a la Asamblea Legislativa Plurinacional, de que no cometa los mismos errores que el Poder Ejecutivo y que pueda generar mesas de diálogo con los diferentes sectores de la sociedad civil, donde se vean alternativas de cómo ya apoyemos todos el no bloquear, incluso los mismos que bloquean, que ellos mismos firmen, eso sería una gran victoria, que ellos mismos apoyen y participen de estas mesas de diálogo, que entiendan que el bloqueo es un daño para todos, hasta para ellos mismos, pero que se les brinde a la población en general otras alternativas mucho más, vamos a decirle, evolucionadas, por así decirlo, ciudadanamente, de hacernos escuchar, ¿no? Y de que el gobierno no simplemente se haga la vista a otro lado mientras los problemas siguen y la gente está molesta. Bien, Pablo, muchísimas gracias por el análisis. Segura que te vamos a invitar en otras oportunidades. Gracias. Estimada Laura, las gracias a ti. Me ha encantado poder un poquito explayarme. A veces no hay mucho tiempo por las entrevistas, ¿no? Pero cuando uno puede explayarse un poquito más, puede explicar de mejor manera a la población qué es lo que sucede. Te agradezco por la invitación. Esperemos que siempre los mejores días sean para nuestro país y un gran saludo a toda la población a través de tu prestigioso medio. Hasta otra oportunidad. Gracias, Laura. Gracias, ahí conversábamos con Paolo Bosco, quien es politólogo, analista político y director del Centro de Investigación en Políticas Bolivianas.
Pero al referente de este tema también se ha pronunciado esta tarde la COP. Esto a través de un comunicado. Usted lo está viendo en pantallas. Exactamente, la Central Obrera Boliviana, en su pronunciamiento al pueblo, indicaba que el pueblo trabajador no nace con vocación de conflicto. Ningún sector sale a las calles por deporte ni por capricho. La protesta, en su origen, es un mecanismo democrático de petición. Primero se presenta la demanda de forma pacífica, se envían notas, se solicitan audiencias, se realizan marchas, vigilias, concentraciones y cabildos. Es decir, se agotan vías lícitas, públicas y reivindicatorias, que son parte de la vida democrática. Cuando esas primeras expresiones pacíficas no reciben respuesta, cuando el gobierno evade, dilata, descalifica o guarda silencio, la tensión social se acumula y entonces aparecen medidas más duras. No porque la gente quiera dañar, sino porque el Estado ha cerrado los canales efectivos de atención y diálogo. En ese contexto, el bloqueo de caminos no puede leerse de manera simplista como delito o como fin en sí mismo. Suele ser una medida extrema, la última carta cuando se percibe que ya no hay otro modo de ser escuchados. Por eso, si de verdad se quiere evitar la radicalización del conflicto, la responsabilidad principal no está en castigar al síntoma, sino en corregir. Un gobierno democrático debe garantizar que no se llegue a esos extremos, atendiendo a tiempo las demandas legítimas, habilitando espacios de negociación real y actuando con buena fe. El Estado no puede pretender que la ciudadanía renuncie a su presión social, mientras él renuncia a su obligación de escuchar, responder y construir soluciones. Además, no es aceptable que se intente imponer una narrativa donde toda medida de presión se reduce a criminalidad. La historia social y sindical demuestra que muchos avances se han alcanzado porque existieron mecanismos de organización colectiva, sindicatos, cabildos, asambleas, reuniones comunitarias y decisiones reivindicatorias adoptadas de forma abierta. Esas formas de deliberación no son amenaza, son expresión de soberanía popular canalizada socialmente. La salida sostenible no es convertir el conflicto social en un problema penal. La salida sostenible es un Estado que previene, que dialoga antes de imponer, que responde antes de reprimir, que negocia antes de escalar y que reconoce que la paz social no se decreta, se construye con justicia, atención oportuna y respeto. Por ello, nuestra posición es clara. El gobierno debe garantizar abastecimiento, salud y tránsito, sí, pero también debe garantizar los derechos colectivos y el derecho del pueblo a ser escuchado. Si lo que se quiere es paz, el camino no es el castigo masivo ni la criminalización de la protesta. El camino es que el gobierno cumpla su deber elemental: abrir canales efectivos, atender las demandas legítimas y evitar que la sociedad sea empujada a medidas extremas. Ese es el pronunciamiento al respecto de este tema de la Central Obrera Boliviana. Vamos a ampliar esta información y la vamos a actualizar en nuestras plataformas digitales. En todas nos encuentra como Opinión Bolivia. Soy Laura Bustillo, buena noche. Autoproductor de generación distribuida. Es el consumidor regulado que pertenece a las categorías industrial, transporte masivo o que brinda servicios básicos, que produce energía eléctrica con un sistema de generación descentralizado a partir de fuentes renovables para su uso exclusivo, con una potencia máxima de 2000 kilovatios, según resolución de la AETN número 379/2024, y que cuente con la inscripción de autoproducción con generación distribuida otorgado por el ente regulador. El consumidor que requiera constituirse como autoproductor debe realizar la inscripción de autoproducción con generación distribuida en el ente regulador, solicitar el registro en el distribuidor como autoproductor. ELFE, crecemos con energía, una empresa de Ende Corporación. Esta empresa es fiscalizada, controlada, supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear. 33 años de excelencia académica. 8 sedes y 16 campus en territorio nacional. Más de 10.000 profesionales titulados. Carreras acreditadas al Mercosur Educativo. Carreras únicas en el país. Intercambios estudiante-docente a nivel mundial.
UNITED, Universidad Privada, Admisiones Abiertas Gestión 2026. Los derechos